y en esta oportunidad vamos a ir directamente al país latinoamericano, sí, el hermano país de Ecuador, porque hay una gran conmoción en ese país, Rodrigo. Sí, esto es a raíz del asesinato en el día de ayer del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esto sucedió después de uno de los actos de campaña en el centro de Quito, a la salida del colegio Anderson más precisamente. Es un candidato que era uno de los 8 binomios que iban a participar en las próximas elecciones presidenciales en Ecuador, que ya de por sí vive un complejo momento, ¿no? Porque son elecciones anticipadas. Exactamente, estamos hablando de un país que, bueno, como decías, tiene elecciones anticipadas porque la población sí se enfrentó a lo que es el gobierno de Guillermo Lasso, que es un gobierno de ajuste, sí, un gobierno neoliberal típico, en donde obviamente hubo elecciones anticipadas por una, ayúdame Rodrigo. Sí, esta figura que se llama muerte cruzada, ¿no? Cuando se Exactamente. disuelve el Parlamento para convocar a elecciones de forma anticipada. Todo esto por el rechazo popular. Bueno, a esto se suma esta violencia extrema que hace todavía la situación mucho más compleja. Sí, exactamente. También hay, contando un poco lo que pasó con el asesinato de Fernando Villavicencio, también se sabe que el sospechoso del asesinato falleció después del tiroteo con el personal de seguridad y 6 personas supuestamente involucradas fueron detenidas. Y eso es lo que se sabe hasta el momento sobre este crimen que ocurrió en Quito, como bien decías. Hubo varios heridos, el presidente Guillermo Lasso decretó 60 días de estado de excepción, pero vamos directamente al entrevistado para conocer más, si te parece, del caso. Exactamente, aquí tenemos en comunicación a David Suárez, que es sociólogo e investigador del Centro de Derechos Económicos y Sociales, CEDES. En principio, muchas gracias por este contacto y preguntarte quiénes son y qué más se sabe sobre los atacantes. Creo que es supremamente importante señalar que efectivamente estamos en un estado de conmoción nacional en Ecuador, porque esta es la primera vez que existe un asesinato político de esta magnitud, es decir, un político en campaña, un candidato presidencial, y las hipótesis todavía son poco claras, ¿no? Lo único que está muy claro es que esto es una escalada de la enorme violencia que vive el país a partir precisamente de la intensificación del poder de las bandas criminales en el Ecuador. No hay ninguna duda que este asesinato tiene que ver con el clima de conmoción nacional y con la penetración de las bandas en la vida social y ya política también del país, ¿no? Lo que se sabe y las hipótesis que se manejan hasta el momento tienen que ver con que el candidato había sido amenazado por uno de los carteles, digamos, que trabaja en alianza con los carteles mexicanos en Ecuador, y que precisamente, al parecer, es uno de los carteles que cuenta con mayores palancas, digamos, por decirlo de alguna manera, dentro de los aparatos de seguridad del Estado ecuatoriano, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos pasa a los ecuatorianos es que constatamos día con día hasta qué punto también las bandas criminales han logrado permear y penetrar a los aparatos de seguridad del Estado, ¿no? El crimen que se comete con Villavicencio deja muchas dudas sobre el papel de la policía en ello, ¿no? Al punto que incluso los familiares de Villavicencio y el abogado, digamos, su abogado personal, se han adelantado ya a hablar de un posible crimen de Estado, ¿no? Es decir, parece que hay evidencias de que si no existió una participación activa, al menos ha habido muchos elementos que hacen sospechar una posible participación pasiva de la propia seguridad de Villavicencio, ¿no? Porque hay una serie de errores, de descuidos imperdonables quizá, frente a un candidato que, según se sabe ahora, tenía un 97% de posibilidades de sufrir un ataque como el que tuvo el día de ayer y que fue fatal. David, bueno, un poco adelantaste lo que tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que se llegó a esta situación? Y de paso, si podés caracterizarnos muy brevemente, ¿quién era
Villavicencio, digamos, cuál era su discurso, cuál era sus principales consignas. Sí, mira, yo creo que, digamos, hacia dónde apunta las razones detrás de este magnicidio, ¿no? De este asesinato político, me parece que el atentado puede ser leído de manera polisémica. Es decir, por una parte yo siento que es la escalada de, digamos, una economía política de la criminalidad que se está tomando con cada vez con mayor intensidad la vida política del país, ¿no? Es decir, hace escasas 3 semanas tuvimos el asesinato de uno de los alcaldes de las ciudades más importantes del Ecuador, sobre todo de la ciudad costera, el puerto de Manta, en iguales condiciones, es decir, él estuvo visitando una obra en un mitin político y fue también asesinado. Entonces, este es un paso más dentro de esta escalada, pero esto tiene también un significado político macabro, digamos, desde el punto de vista de lo que se juega en las elecciones del 20 de agosto, ¿no? Es un mensaje a la nación, es un mensaje a los políticos respecto del poder que han llegado a tener las mafias organizadas y de los niveles de impunidad que tienen, es decir, de todos estos asesinatos e incluso los asesinatos políticos que han conmocionado a la sociedad ecuatoriana, no hay hasta el momento ninguna pista, ningún responsable. Creo que es importante decir que uno de los capturados del día de ayer pues fue capturado herido y luego apareció muerto en la fiscalía, ¿no? Hubo una serie de procedimientos equívocos que también se teje un velo de duda sobre el procedimiento de la policía alrededor de este tema, ¿no? Esto también en cuanto a los motivos, yo pienso que nos deja al país absolutamente conmocionado y que es un golpe que cambia radicalmente el escenario electoral, ¿no? Algunos medios de manera supremamente irresponsable salieron de hecho a buscar culpables dentro de los actores políticos, sobre todo dentro del campo progresista, ¿no? Porque hay un bulo recurrente de asociar al progresismo con las mafias, de asociar al progresismo con la escalada del narcotráfico, ¿no? En lo que es una operación psicológica que también podría estar detrás de este magnicidio. Es decir, no podríamos tampoco desestimar que uno de los efectos que puede tener este asesinato político tiene que ver precisamente con el cambio de las tendencias electorales que se perfilaban en el escenario. Y ahí conecto con la pregunta que me haces, ¿quién era Fernando Villavicencio? Pues era uno de los candidatos digamos, del espectro de la derecha que más encarnizadamente representaba el discurso opuesto al progresismo, ¿no? Muchos llegaron a hablar incluso de que podía ser que Fernando Villavicencio pudiera tener el título de candidato oficial del actual gobierno, ¿no? Esto por la cerrada defensa que tuvo Villavicencio en el Parlamento en el juicio político de destitución que se ventilaba en el Parlamento, ¿no? Él fue el presidente de la Comisión de Fiscalización y desde ahí hizo todo lo posible por bloquear el juicio político a Lazo, ¿no? Pero sobre todo Fernando se había convertido en el portavoz de las tendencias más radicales, más opuestas, digamos, eh, a no solamente al progresismo, sino incluso a darle espacio y participación política, ¿no? Ha sido de las personas que más gravitantes fue en todo el escenario de persecución jurídica, de lawfare, que se generó, digamos, en contra de la Revolución Ciudadana. Pero también, y ojo, esto es importante, Villavicencio se pronunció de manera crítica precisamente contra posibles alianzas de la policía con determinadas bandas criminales asociadas a los carteles, ¿no? Entonces, yo te diría que podría ser que estas declaraciones y digamos, estas denuncias que acostumbró a hacer Villavicencio, él tenía varias denuncias respecto a un sinnúmero de elementos, algunas con fundamentos, algunas no, pero podría ser que estas últimas denuncias sobre vínculos entre los carteles y la policía podría haber sido uno de los detonantes de su asesinato.
Bien, a 10 días de las elecciones allí en Ecuador, las elecciones presidenciales, también como está pasando aquí en Argentina, ¿cuál es el fundamento político, cuál es el uso político de este asesinato, teniendo en cuenta que es un candidato presidencial el que fue asesinado? Bueno, como digo, ha habido ciertos medios en el país que se han apresurado, digamos, a intentar mostrar una especie de vendetta política en este asesinato. Y digo de manera muy irresponsable porque pensamos que el asesinato de Villavicencio supone una ruptura trascendental del sistema democrático, ¿no? Creo que en América Latina, y los argentinos me entenderán bien cuando planteo esto, el retorno a la democracia está basado precisamente en la condición de superación de el enfrentamiento político a partir de medios militares, ¿no? Es decir, la desaparición, la tortura, el asesinato de disidentes políticos, que fue el nefasto resultado de las dictaduras de los años 70, es lo que el retorno a la democracia en América Latina intentó dejar de lado, ¿no? En este sentido, un asesinato político de un candidato presidencial sumado a una larga lista de alcaldes, autoridades electas amenazadas, nos devuelve a un grado cero de democracia, porque entonces ya no es posible participar democráticamente sin arriesgar, digamos, tu propia vida, ¿no? Yo pienso que ese es el clima que nos deja a escasos días de las elecciones. Primero nos deja un clima de miedo, nos deja un clima, una sensación de clausura democrática que es absolutamente nefasta para las posibilidades de superación de este oscuro momento en el que está el país actualmente. Nos deja la sensación de que hay poderes extrademocráticos que son realmente los que están decidiendo la vida política del país. Es decir, que la vida política del país podría no decidirse en las urnas, sino efectivamente en oscuros pactos subterráneos entre fuerzas abiertamente criminales y lo que digo, ¿no? Ciertos sectores de la estatalidad. Así como estamos conmocionados por el asesinato, estamos conmocionados también por las cada vez mayores evidencias de una participación conjunta de organismos estatales con las bandas criminales, ¿no? Esto se refleja en el control de las cárceles que tienen las bandas criminales, se refleja en la impunidad que tienen los asesinatos políticos y se refleja también en este momento tan difícil que tenemos en las elecciones. Te decía que hay irresponsabilidad de muchos medios, muchos partidos incluso, en apresurarse para hacer links de odio hacia la opción progresista, ¿no? Y tratar de vincular de manera torva al progresismo con este asesinato, ¿no? Creo que eso no tiene para nada ningún sentido, no hay ninguna evidencia detrás de eso, pero sobre todo a quien menos le convendría desestabilizar el proceso electoral es a la candidatura que iba, digamos, disputando incluso la posibilidad de ganar en primera vuelta. Yo creo que hoy el escenario político cambia radicalmente, vamos a ir a un escenario político con más miedo, con emociones exaltadas y entonces me parece que eso beneficia a las candidaturas de la extrema derecha que posicionan la idea de que lo que se necesita es una mano dura en los términos más tradicionalmente antidemocráticos que han existido, ¿no? Pero este es un momento desde todo punto de vista excepcional para Ecuador. Claro, ese sería el uso político, digamos, ¿no? Relacionar esto con el progresismo. Cuando, bueno, la mafia no tiene ideología, ¿no? Se vincula al mejor postor, sea de izquierda o de derecha. Haciendo la última pregunta, David, es muy difícil avisorar algo con este escenario complejo que nos describís. ¿Qué se espera para este domingo? Si se puede arriesgar algo. O sea, todo quedó totalmente cambiado. ¿Hay algo? Bueno, vos decías que esto es quizás una oportunidad para los discursos de extrema derecha. ¿Qué podés decirnos como unas palabras finales? Bueno, que veo con muchísima preocupación el crecimiento de fuerzas políticas ajenas a la democracia, ¿no? Pienso que va a ser para cualquier fuerza política, sea de derecha o de izquierda,
este es el principal desafío que tiene que enfrentar. Y creo que es importante en ese sentido rememorar que la intensificación del control de las mafias, de espacios territoriales y espacios institucionales dentro del país, se ha dado en paralelo a lo que ha sido el programa de ajuste neoliberal y el programa de reducción de las capacidades del Estado precisamente para gestionar y controlar esta acción de los poderes extrademocráticos sobre la democracia, ¿no? Yo me temo que estamos entrando en una espiral sin retorno, me temo que soy bastante pesimista con respecto a la posibilidad de reencauzar democráticamente el conflicto. Siento que hay toda una sociedad que está siendo empujada cada vez con más intensidad a una especie como de búsqueda de una salida no democrática a esta crisis de seguridad. Entonces, tengo temores, tengo pesares, siento que la democracia está completamente sitiada en Ecuador y pienso que, como te decía, el panorama político que se perfilaba halagüeño quizá para una posibilidad, una opción progresista, hoy es mucho más complejo. Siento que los candidatos van a intentar rematar, los candidatos del espectro de la derecha, que estaban dispersos y ninguno de ellos lograba más del 10% de aceptación, van a intentar remontar esta situación, aprovechando el luto político, el dolor político, intentando posicionar esta tesis de la mano dura, ¿no? Infortunadamente creo que la polarización de la sociedad ecuatoriana, creo que la desesperación y la frustración con la democracia pueden hacer estragos y pueden darnos sorpresas y generar un revés electoral para la opción progresista. Ese es mi sentir y lamento tener que comunicar estas malas noticias, pero objetivamente hay que fundarnos también en estas señales de un deterioro profundo de la democracia en Ecuador.